Uno de los recuerdos más preciados de mi infancia fue una vez que yo tenía como 3 años pidiendo una bicicleta a los Reyes, porque antes, en mis tiempos, ay, qué vieja me hace sonar eso, pero sí, en mis tiempos se dejaban los Reyes, era no Santa Claus. Santa Claus dejó después. Entonces yo tenía como 2 años pidiendo una bicicleta a los Reyes. Entonces en mis tiempos también hacían un desfile aquí de los Reyes Magos, cerca de la fecha de los Reyes. Y mi papá me llevaban todos esos años a ver ese. Y ese año, uno de los Reyes Magos que me dijo, una bicicleta, me miró a mí directamente, me dijo, una bicicleta. Y ese año me dejaron la bicicleta. Y eso es tan especial para mí porque eso me reforzó mi creencia en esa magia, en esa cosa de la Navidad y de los Reyes Magos. Bueno, obviamente los valores son algo que vienen inculcados por los padres, por las conductas aprendidas que tuve de tus padres, por lo que ellos te enseñan. Entonces, creo que mis valores tienen mucho que ver con lo que me inculcaron mis papás, mi papá y mi mamá. Yo creo que el hecho de que tú no debes escatimar en las cosas que te dan felicidad, siempre y cuando tú no le hagas daño a nadie, si tú algo te hace feliz, ve por ello, no tienes que esperar una cosa en especial. Por ejemplo, una cosa que yo siempre vi en mi casa es que no había que esperar una ocasión especial para sacar la vajilla buena. ¿Por qué? Si eso es para mí, si yo la quiero disfrutar. Entonces, esas cosas que te dan felicidad, la pequeña cosa, tú no debes escatimar en eso. De mi papá aprendí lo que acabo de exponer, que me enseñó a que se debe trabajar duro, pero también se debe disfrutar de a duro, que tú te lo mereces, que no te sientas culpable y que no esperes en una ocasión especial, por ejemplo, que venga el Papa para sacar la vajilla, que la disfrute ahora, porque sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. Y de mi mamá aprendí o confirmé que la vulnerabilidad no es debilidad, es todo lo contrario. Que para tú ser vulnerable y sobrevivir, tú tienes que ser muy fuerte. Y mi mamá es quizás la persona más fuerte que yo conozco. Yo regresaría a la casa de mi abuela materna por un día, porque ahí está la mejor comida y también me sentía muy amada. Yo sentía como una especie de ternura especial cuando yo estaba con mi abuela. Me sentía muy amada, muy protegida, muy cuidada y era una sensación que casi no tiene explicación. Yo tengo como varios sueños. Bueno, pero así, uno que me salta ahora a nivel profesional es hacer un monólogo. Tengo varias cositas ahí en la gaveta, estoy esperando que se me den algunas que tienen que darse antes de esas, pero eso está ahí, en planes. Sí, yo he alcanzado casi todas las metas. Lo que pasa es que, por supuesto, me faltan muchas para alcanzar, porque cuando tú alcanzas una meta, se abre un abanico de otras metas. Entonces, así esa es la manera de avanzar en la vida. Porque como oí una frase el otro día, cuando la manera más rápida de llegar al fracaso es creer que ya llegaste. O sea que tú nunca llegas, porque una meta te lleva a otra y a otra y a otra. Ser mamá, convertirme en mamá. Eso tuvo un impacto, eso me cambió de una manera, claro, a todo el mundo que tiene hijos le cambia la vida, eso lo sabemos, pero más allá del estilo de vida, creo que la maternidad me tocó capas muy profundas. Yo no soy la misma persona que yo era antes de tener hijos. Creo que mi alma cambió, o más bien quizás fue que se develó mi verdadera alma cuando me convertí en mamá. Sí, estamos en la búsqueda todavía de ese equilibrio, porque no es fácil, no es fácil. Es un trabajo en, como dicen, work in progress. Trato de repartirme lo mejor que puedo, trato en vez de darle cantidad de tiempo a cada una, le doy calidad de tiempo a cada una. Y así, estamos todavía en proceso de ese balance.
Mi filosofía de vida, o algo que yo siempre trato de aplicar en casi todos los aspectos de mi vida, es que no se puede forzar nada, ni resultados, ni relaciones, ni afectos, ni nada. Hay que dejar que las cosas pasen y que todo fluya. Claro, no es que tú vas a vivir como hoja al viento tampoco, porque tú tienes que tener una dirección y una orientación, pero después que tú haces todo lo que tú tienes que hacer, tú tienes que dejar que la vida y el universo fluyan y que pase lo que tenga que pasar. La creatividad juega en mi vida un papel fundamental, fundamental, desde chiquita, porque cuando yo era chiquita no había internet, no habían videojuegos y había que ser muy creativo para jugar. En mi vida profesional, cuando estaba en publicidad, obviamente la creatividad era clave. Como actriz también tengo que usar la creatividad para darle forma a un personaje, para contar una historia de un personaje. Como productora también hay que ser muy creativo para armar la logística de un elenco, por ejemplo, de cómo va a llevarse a cabo una producción. Y como mamá, hay que ser creativa en todo, desde qué inventarse para que no se aburran hasta qué ponerle la lonchera todos los días. O sea que yo uso la creatividad a lo largo de mi vida, en todo momento. Bueno, el amor, a grandes rasgos, el amor es todo. El amor es lo que mueve todo en la vida, todo. Porque estamos aquí por amor, nacimos por amor, y el amor, hasta el odio nace del amor. O sea que el amor es, para mí es todo. Y ya bueno, en el aspecto romántico, el amor debe constituirse primero. Primero está la etapa del enamoramiento, que es pasajera, pero esa tiene que pasar para darle paso a las otras etapas. Y lo que yo valoro más en una relación, en mi relación, es el respeto, la confianza y el compromiso, sobre todo. Porque el amor y la felicidad son una decisión. Tú tienes que comprometerte con esa decisión, con ese matrimonio y con esa familia que tú quieres formar. Y es básicamente compromiso. Precisamente no escuchando y no haciéndole caso a las presiones sociales. Obviamente, tú tienes que vivir con cierto civismo, porque tú tampoco vas a ser un salvaje, ni un inadaptado, ni un renegado. O sea, hay que vivir dentro, porque vivimos dentro de una sociedad. Pero si por ejemplo, si yo me pongo a hacerle caso a todo, no encuentro mi propia identidad, como tú dices. Yo me hago un poco de la vista gorda a ciertas cosas de la sociedad. No fue fácil. No fue fácil porque uno joven, inexperto, uno tiende a querer encajar y a querer que lo acepten y eso a mí me costó mucho sufrimiento. Cuando yo finalmente entendí que yo no era igual que todo el mundo, yo era diferente. Yo brillaba y yo creía que era por inadaptada, era porque yo tenía otra luz. Pero eso me costó aprenderlo. Y eso me costó, sí, sufrí mucho aprendiendo eso. Creo que manejo un poquito mejor la tristeza que el miedo. El miedo todavía me tiende a paralizarme momentáneamente y me cuesta más trabajo vencerlo. Pero la manera de yo vencerlo y sobrellevarlo, sobrepasarlo es abrazándolo, aceptándolos y reconociéndolos. Cuando tú miras de cara al problema o al miedo, ya tú vas viendo por dónde lo puedes atacar. Y eso es lo que yo hago. Ok, tengo miedo, es verdad, sí, tengo miedo, me estoy muriendo, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con eso ahora? Igual con la tristeza. La tristeza yo la abrazo, entiendo por qué me está pasando, trato de entenderla, entonces ahí empiezo a ver cómo puedo vencerla. La autoexpresión le doy toda la importancia del mundo, porque soy actriz y tengo que autoexpresarme. Aunque también pienso que todo ser humano tiene una necesidad de autoexpresarse y cada quien busca la manera de expresarse, porque el que no se expresa muere. Yo encuentro mi voz en el escenario, dándole vida a un personaje, contando una historia.
Mira, yo creo que no tuve un momento decisivo porque yo desde que soy niña sé que yo iba a hacer esto. Yo desde chiquita, yo armaba obras con mi hermana y con mis primas, yo le asignaba personajes y yo le decía, tú vas a decir esta cosa y lo tienes que decir de esta manera. Yo siempre hice eso, yo siempre supe en mi alma que yo iba a ser actriz. Quizá hubo un momento en que yo dije, bueno, sí, es verdad, lo confirmé. Fue la primera vez que lo hice, que fue de la mano de Nurín, en Las Pinkies, que donde yo me subí a un escenario a actuar. Y dije, sí, this is it, es verdad que esto es. Bueno, cada proyecto tiene sus desafíos, pero quizá uno de los más, que no busca la palabra, amargo, más difíciles fue cuando hice Cats. Yo estaba atravesando un momento personal en esa época muy oscuro, muy amargo. Habían pérdidas de familiares, habían procesos de separación, terminación de un matrimonio y personalmente yo estaba muy mal. Y entonces eso sí fue un desafío porque el personaje que también estaba interpretando, que era Grisabela, era un personaje que no estaba en mi rango vocal. Entonces también tuve que hacer un esfuerzo extra y hacer ejercicio para aumentar el rango, para llegar a esas notas de Grisabela. Entonces fue muy difícil como todo, tanto en lo profesional como en lo personal. Ese fue quizá el momento más difícil. Bueno, cada papel tiene su proceso, depende del papel, depende de qué tan cercano a mí esté, depende de qué tan lejano a mí. Si está muy lejano a mí, por supuesto tengo que hacer más research, más cosas, más indagar en mis adentros. Siempre le pongo algo de mí al personaje. Si un personaje es muy oscuro, me cuesta más trabajo porque tengo que buscar en cosas mías. A veces me da miedo hurgar ahí, pero hay que hacerlo, eso es parte del oficio. Pero eso, tratar de como de entender la psiquis. Si es un personaje, por ejemplo, que bebe mucho, no es que yo me voy a poner a beber, pero tengo que explorar esa parte. Esa parte es divertida. Pero sí, trato de como de adentrarme y ver cómo vería la vida ese personaje. Es ver el resultado, es ver, sí, lo logré, es un personaje creíble y lo pude hacer. Eso es lo que más me satisface. Existe Meryl Streep. Esa es mi Biblia, mi enciclopedia y mi inspiración y mi todo. Esa mujer, en todos los géneros que la he visto, ha dado cátedra, en comedia, en drama, en lo que sea, hasta en musical. Entonces, para mí no hay otra como Meryl Streep. Quizás no fue que me dio brega, pero hacer mamachea me tocó fibras que una mamá nunca quiere accesar. Entonces tuve que, mira, ahora mismo me engranojo nada más hablando de eso. Tuve que acceder a esa emoción que ninguna mamá quiere vivir, pero tuve que sacarlas y eso me remenió muchas fibras. Es producir más teatro y más musicales y poder tener un sustento real y exclusivo de esto. Pero estamos en eso y lo vamos a lograr. El significado real de la vida es el amor. Sin amor no hay vida, sin amor tú nada más existes. Entonces el amor es todo, el amor es la vida. Y la vida es el amor.